a meditar en el tema el favor de Dios. Romanos capítulo 3. Seamos todos bienvenidos, para todos los hermanos y amigos también que nos van a estar escuchando y viendo a través de los medios de comunicación que el Señor ha permitido para que también este mensaje sea predicado, o la palabra del Señor sea predicada por todas partes del mundo, porque sabemos que ese es el propósito, que llegue el mensaje a todas las almas. Hasta cuando este mensaje, la palabra del Señor, se predique por todo el mundo, va a ser la venida del Señor. Y yo creo que ya se está cumpliendo todo. Romanos capítulo 3, verso 9. ¿Ya lo tiene, hermano? Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante. Ahí dice, en esta porción hay unas letritas un poquito más negras, más oscuritas que las demás. Y dice allí, todos somos culpables, en esta versión. Ahí en el encabezado del verso 9. ¿Ya tiene Romanos 3, 9? Lo leemos como está escrito. Dice la Escritura, ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son están bajo el poder del pecado. Pues las Escrituras dicen, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. Dice en el verso, a terminar el verso 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora, y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, pero que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios, porque Dios no declara a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Amén. Siéntese, hermano y hermana, dándole la gloria al Rey, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Le voy a pedir que me preste sus oídos, que ponga mucha atención a la palabra del Señor.
Porque Dios hoy en estos últimos tiempos le está hablando a su pueblo, a su iglesia, aquella iglesia que el Señor, por aquella iglesia que el Señor viene. A esa iglesia le está hablando el Señor para que se prepare. Son momentos o tiempos muy complicados los cuales estamos viviendo usted y yo en este mundo, en el cual la iglesia en general está viviendo y no se da cuenta. El tema le dije, ¿no se recuerda? El favor de Dios. Todavía Dios está ofreciéndose a cada uno de nosotros. ¿Qué pues somos los judíos mejores que los demás? Claro que no. Porque ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son están bajo el poder del pecado. Amén. Pues las escrituras dicen, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿No le suena algo familiar ese verso a usted? El Señor se está refiriendo al mundo entero, a los que no conocen de Dios aún. Que no hay un hombre bueno en este mundo, ni siquiera uno, que haga lo bueno. Por eso Dios se manifestó en la persona de Jesús a los hombres para que el hombre le conociera, para que el hombre comprendiera el significado del amor de Dios para con el hombre, o el favor de Dios para con el hombre. El Señor dice que no hay ningún hombre en la tierra o en el mundo que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando de aquel pueblo que aún no le conocían al Señor. Pero Dios se manifestó en carne a los hombres para que el hombre le conociera y para que el hombre aprendiera a hacer lo bueno. ¿Cómo vamos a hacer lo bueno usted y yo? Si ahí está diciendo en la Biblia que no hay ni siquiera un hombre que haga lo bueno. Hoy usted le cantamos al Señor, usted y yo le cantamos al Señor, usted y yo hablamos de la palabra del Señor, usted y yo oramos al Señor. ¿Por qué lo hacemos? Porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Y Él busca hacia arriba, hacia las cosas de arriba. Pero el hombre siempre busca las cosas de abajo. La carne siempre busca las cosas terrenales. Y ahí está esa lucha entre el hombre y el espíritu, entre el espíritu y la carne. Hasta que el hombre venza esa lucha, va a comenzar a ver las cosas de arriba. Mientras se va a mantener ahí, como aquel hombre que no puede nadar y se lanza a un lugar, a una piscina. Como no puede nadar, está flotando, queriendo y saltando y saliendo a flote y se vuelve a sumir. Así muchas veces se encuentra la iglesia. Está sumiéndose, pero más busca hacia el fondo que para arriba. Y Dios quiere que cada uno de los hombres busquen hacia arriba, las cosas de arriba, que aprendan a sentir que el Señor mismo está en cada uno de nosotros y Él es el que nos impulsa a buscar las cosas de arriba. No hay ni siquiera un hombre que haga lo bueno en este mundo, no hay ni siquiera uno. Usted y yo no podemos hacer las cosas buenas.
Es Dios que hace las cosas buenas en el hombre. Hoy el Señor manda su palabra para que los hombres atiendan la voz de Dios. No venimos usted y yo a este lugar porque queremos hacerlo, porque usted y yo no podemos hacer nada. Es Dios que hace lo bueno para buscar al hombre, al pecador, para atraerlo hacia Él, usando al mismo hombre. El favor de Dios. Hay veces digo yo, ¿por qué el Señor tuvo que venir a este mundo? ¿Por qué tuvo que poner sus pies en este mundo lleno de maldad? ¿Por qué no nos dejó a usted y a mí podrirnos en la inmundicia, perdernos ahí? ¿Por qué no hizo así el Señor? Porque Dios todavía se acordó de un pueblo que no le amaba, un pueblo que era enemigo de Dios mismo. El Señor dice a través del apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los demás? Refiriéndose al pueblo judío. Claro que no. Porque ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son están bajo el poder del pecado. Así estábamos usted y yo, tanto judíos como los que no son judíos. Están bajo el poder del pecado. ¿Para qué se hizo la ley? La ley de Moisés, ¿para qué se hizo? ¿Para qué el Señor la permitió hacerla? Para que a través de esa ley el hombre supiera o se diera cuenta que verdaderamente hemos pecado, porque nos regíamos a la ley, a lo que está escrito en la ley. Pero se manifestó la gracia de Dios para con el hombre. Estábamos usted bajo maldición, usted y yo estábamos bajo maldición, porque estábamos viviendo conforme a la ley. Teníamos una religión. ¿No lo cree? Éramos religiosos. Y mucho pueblo así está aún en las iglesias cristianas. Se ha vuelto religioso. El vivir o el reunirse como iglesia en una congregación no es solamente reunirse, sino tener una experiencia con el Dios de los cielos, una experiencia con el Dios de la gloria. Cuando el Señor se hace sentir en nuestros corazones. Esa es la vida cristiana, es sentir su presencia misma, sentir que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. ¿Para qué reunirnos en un lugar donde hay envidia, egoísmo, pleito con unos con otros? ¿Para qué? Nos volvemos unos religiosos más, viviendo bajo la misma ley. El favor de Dios. Qué inmenso favor de Dios para con usted y para conmigo. ¿Qué pues? Una pregunta que hace. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los demás? Claro que no. Porque ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son están bajo el poder del pecado. Así estaba diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Tanto como los judíos en aquel tiempo como los que no eran judíos estaban viviendo bajo el pecado, bajo la ley. Hay veces le digo que no alcanzo yo a terminar de meditar en la palabra.
Cuando mi corazón se compunge, porque hay algo allá adentro de mi corazón que hace mi corazón, lo exprime para que cada uno de nosotros sintamos lo que el Señor envía para la humanidad o para su pueblo, el amor de Dios. ¿Qué pues, dice el apóstol Pablo, refiriéndose al pueblo judío, al pueblo israelita? ¿Qué pues somos nosotros los judíos mejores que los demás? Una pregunta que hace y la contesta de un solo y dice, claro que no, porque ya hemos demostrado que no, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el poder del pecado. Pues las escrituras dicen, ¿no le hace eso un poquito allá adentro en su corazón? Pues las escrituras dicen en el verso 10, léalo usted ahí donde está. ¿Qué dice en el verso 10? ¿Qué le dice el verso 10 al Señor? Eso era usted y yo, antes de conocer al Señor. No hay ni siquiera un solo justo, ni siquiera uno. Oiga, hermano, eso éramos usted y yo antes. Usted y yo no queríamos nada de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Podrá decir, yo desde pequeño soy cristiano evangélico, pero usted no se acuerda de sus antepasados, de sus padres, de su madre, de sus abuelos. No se acuerda cómo fueron ellos. Si en realidad eran adoradores del Señor, pero el Señor en su misericordia se acuerda de aquellos que antes eran enemigos de Él, para hacerlos amigos, y no solamente amigos, sino hijos. Por bueno nos hizo hijos el Señor de Él. Por buenos usted y yo, nos adoptó Dios como hijos de Él. Porque cada uno de nosotros habíamos hecho frutos dignos para ser hijos de Dios. ¿Verdad que así dice? Porque no éramos buenos, hermano. No hay ni siquiera uno que busque a Dios, dice ahí, ni siquiera uno. ¿Por qué hoy somos tantos aleluyas? Porque esos aleluyas buscaron a Dios. Porque Dios descendió de los cielos y nos buscó a usted y a mí. No porque hayamos buscado a Dios. Las escrituras nos dicen que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Con el silencio dice que usted buscó a Dios. Con lo que usted calla dice que usted buscó a Dios. Y a Dios no le costó llegar hasta aquí porque usted lo buscaba. No, Él lo buscó. Éramos como las 99, aquella oveja perdida de las 100, ¿no? Amén. Las 100. Pero aquella, para completar las 100, dejó el Señor las 99. Amén. Y fue durante aquellos lugares lejos, secos, buscando la perdida.
y nos encontró a usted y a mí. Así dice que el canto que entonó la hermana, buscando al perdido. Pues las escrituras dicen, no hay quien haga lo bueno. No hay. Ahí encierra esa porción con unos signos de admiración. Como quien dice, no hay ni siquiera uno. No se encuentra uno en la tierra que busque a Dios. El favor de Dios. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien busque a Dios. En el verso 11, que dice en su versión, hermana, en el 10 y el 11. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué entiende usted, hermano amada? En justo. No hay ningún justo. ¿Qué entiende por esa palabra? Justo. Muchos decimos que en la tierra, en el mundo, no hay ningún justo. Hoy, ¿qué entiende usted por justo? Usted y yo somos justos. ¿No lo cree? Porque el Señor nos justificó con su sangre, con el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Ahí nos hizo justos el Señor, nos justificó delante de Dios. Nos presentó, porque nos presentaron el Evangelio del Señor. Nosotros creímos al Evangelio del Señor y nos presentó delante de Dios y nos dijo, a estos yo los he hecho justos. Yo los he justificado. Aleluya. En ese sacrificio que fui a hacer a la cruz. Usted y yo somos justos. Cuando le digan a ustedes en la calle, no hay ni siquiera un justo, sí, díganle, yo soy justo. El Señor me justificó delante de Dios, porque Él me perdonó mis pecados. Yo creí a Él. Él me perdonó mis maldades, mis pecados. Si no, díganle, vaya a leer allá en Isaías 53, el sacrificio que hizo el Señor por mí, muriendo en la cruz del Calvario, por mis rebeliones, por mis pecados. Ahí me justificó el Señor. Yendo, pagando un precio el cual yo tenía que pagar, pero Él se ofreció por amor a mí. Ahí me justificó el Señor. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué usted y hoy buscamos a Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu mismo de Dios está en nosotros. Amén. Y Él nos llama a presentarnos delante de Dios. Amén. Porque usted y yo quisiéramos estar en la casa, en una hamaca, en un sillón. Hasta podríamos decir, hoy no me ha permitido Dios ir a hacer su obra. Hasta nos jactamos en esa manera. Cuando decimos, Dios no me ha permitido hacer su obra, hacer su voluntad. Desde que el Señor nos permite abrir nuestros ojos a este mundo, respirar el aire de un nuevo día. Desde ese momento el Señor nos está permitiendo, nos está abriendo las puertas para que vayamos a hacer su voluntad. Amén. Pero como nosotros lo agarramos a nuestra manera, Dios siempre nos da ese favor, nos permite de su misericordia. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido.
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno en el verso 12. Su garganta es un sepulcro abierto. Así éramos usted y yo antes de conocer al Señor, antes de que el Señor nos encontrara. Su garganta es un sepulcro abierto. Su lengua es mentirosa. Sus labios esconden veneno de víbora. Y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Ni conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay de temer a Dios. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley, refiriéndose a la Biblia en el Antiguo Testamento, lo dice a quienes están sometidos a ella, a los que practican la ley, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo juicio de Dios. El mundo entero. Los que todavía no creen o no quieren recibir al Señor, están viviendo bajo la ley, bajo lo que está escrito, bajo lo que ellos conocen como lo que les han enseñado sus antepasados, no lo que dice la Escritura. Porque así éramos usted y yo, religiosos. Hacíamos caso en lo que nuestros padres nos decían. Y íbamos siempre en contra de lo que la Escritura nos decía. Allá en Isaías 53, refiriéndose a esa porción, dice en el verso 1, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje, a nuestra palabra, al Evangelio? ¿Quién ha creído? ¿Saben de quién está hablando? ¿Sobre quién se derramó el brazo del Señor? La ira de Dios, ¿sobre quién cayó? ¿Entienden eso? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se derramó el brazo de Jehová? ¿Qué dice en el verso 2 de Isaías 53? Refiriéndose al Señor como raíz en tierra seca. Cuando lo despedazaron al Señor, nada que nos atrajera a Él. Lo dejaron irreconocible al Señor. Por ahí en la Reina Valera dice despreciado y desechado entre los hombres. Usted y yo no queríamos nada de Dios, lo despreciábamos. ¿No lo cree? Despreciado y desechado entre los hombres. Éramos enemigos de Dios. Vivíamos usted y yo bajo la ley. Cuando nos anunciaron de Cristo, que Él murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras culpas, estábamos viviendo bajo la ley, bajo el pecado. Cuando nos anunciaron del Señor, vino a hacer algo allá adentro de nuestros corazones. Vino a remover el mismo espíritu
que estábamos viviendo bajo pecado y comenzamos a sentir allá dentro de nuestros corazones que le habíamos fallado a Dios, que habíamos pecado en contra de Él. Y reconocimos el Evangelio, reconocimos el mensaje de la paz. Reconocimos que hubo un personaje muy extraordinario que nos vino a justificar delante de Dios por el Evangelio. A través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, de la palabra de Dios, el hombre conoce o reconoce que ha fallado, que ha pecado delante de Dios. Mientras que no se le hable de la palabra del Señor al hombre, no entiende nada de lo que es de Dios. Hasta el hombre se justifica delante de Dios y él dice: yo no he matado, yo no soy tan malo como fulano de tal. Así vivimos, así vive el hombre en el mundo, justificándose delante de Dios, cuando el Señor dice que no hay ni siquiera un hombre que hable, que haga lo bueno. No hay ni siquiera un hombre que busque a Dios. No hay nadie en la tierra que busque a Dios. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y sí que tuvo misericordia de usted y de mí. Que la merecíamos. No, hermanos. ¿Dónde estuviera usted, hermana? ¿Dónde estuviera yo, hermana? Antes de que el Señor nos encontrara. ¿Cómo era nuestra vida? Divagábamos en ese mundo, sin Dios, sin fe, sin esperanza alguna, directamente al matadero, a condenación. Pero tal vez íbamos a la iglesia cuando nos decían, y íbamos solamente a cumplir una rutina. No vivíamos como lo que dice la palabra del Señor, que todos estaban bajo el pecado. Pero había algo que hacer para remover el pecado del hombre de lo más profundo del corazón. ¿Y qué era lo que había que hacer? Había que hacer un sacrificio. ¿Y quién lo hizo por usted y por mí? El Señor Jesús se ofreció como un cordero sin mancha. Para quitar nuestras culpas, para perdonar nuestros pecados. El favor de Dios para usted y para mí se manifestó en pura misericordia de Dios. Y así busca al hombre por doquier. Por todas partes se predica la palabra del Señor, buscando al pecador, aquel que se siente que le ha fallado al Señor. Aquel que reconozca y diga: Dios mío, perdóname. Cuando nos anunciaron de que Cristo murió en la cruz del Calvario, de cómo lo habían hecho al Señor, que le habían traspasado con una lanza su costado, que le habían desgarrado sus costillas, su piel, nos dolió allá adentro, lo más profundo del corazón, y caímos derramando nuestra alma delante del Señor y le decimos: perdóname, porque yo fui aquel que te traspasó tu costado, por mis culpas, por mis rebeliones. Él se ofreció como un corderito sin mancha, y usted y yo éramos unos grandes lobos. Y vimos aquel corderito que iba llorando, que lo llevaban humanamente, lo llevaban. Aunque la Biblia dice que él solito fue y dijo: aquí vengo, mátenme a mí por amor a ellos.
La Biblia dice, hermanos amados, que nadie le quitó la vida al Señor, que Él se entregó por amor a la humanidad, que Él lo hizo por puro amor para salvar al hombre del pecado. Nadie, hermanos amados, le quitó la vida al Señor. Él puso la vida por la suya y la mía. Él cambió nuestra tristeza en alabanza, nuestro dolor en gratitud. Él hizo tantas cosas en usted y en mí. Hoy las hermanas le cantan al Señor, porque aquel dolor que sentía en el Señor lo convirtió en alabanza, en adoración al Señor. Hoy lo hacen porque hay algo ahí adentro que les impulsa a hacerlo, a cantarle a Dios. Y es el mismo Espíritu de Dios que los llama o nos llama a buscarlo de arriba. Que dice en el verso, ¿por dónde íbamos? Por el verso 10 y 15, perdón. Sus pies corren ágiles a derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Así estaba mi vida. Y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Así era yo. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley, lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos caigan y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. ¿Qué le espera a este mundo, amados hermanos? El juicio de Dios. Porque ellos están viviendo bajo la ley, bajo el pecado. Y no quieren saber más de Dios, para que caiga sobre ellos el juicio de Dios. Ahora, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo usted y yo para salvar a algunos de los que van a caer en ese juicio de Dios? ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Yo me quedo a vigilar, yo vigilo, yo ayuno, yo oro. Mientras la iglesia, hermanos amados, no viva conforme a la voluntad del Señor, no importa el sacrificio que haga la iglesia, se va a quedar también a la condenación. Mientras la iglesia no viva conforme a lo que Dios quiere que viva la iglesia, aquí se va a quedar. Y muchos hermanos y hermanos amados están así. Pero Dios en su misericordia quiere que ya no vivamos así. Que dejemos de vivir de apariencia, sino que vivamos la realidad de los hechos. A este mundo lo que le espera es el juicio de Dios. Y se va a dar, porque ya está escrito. Usted y yo humanamente queremos salvar nuestro pellejo. Humanamente. Solo recuerde que hay más, hay alguien detrás de usted. Están sus hijos, están sus nietos,
presencia, que tienen que ver lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Que el testimonio de Dios, no el suyo, sino de Dios, sea lo que dicen los vecinos, sea lo que dicen los familiares. Mi mamá siempre va a la iglesia y ella siempre está llorando, derramando su alma en favor de mis hermanos, de mis amigos. Yo la oigo cuando ella llora, gime delante del Señor, pidiendo misericordia. Pero muchas veces dejamos mucho que desear, vituperando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bendito sea el Señor, porque nos ha descubierto. Aleluya. En el verso 20, porque Dios no declarará a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Amén, Señor. Váyase allá a primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el verso 9. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 9 y 10. ¿Alguien que lo haya encontrado? ¿Qué dice, hermanos amados? ¿Qué le dice el Señor a usted a través de su palabra? Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 le dije, verso 9 y 10. ¿Qué dice, hermanos? Ustedes son miembros de la familia de Dios. Eso le está diciendo a usted y a mí. Pero ustedes, usted y yo, somos miembros. Son sacerdotes al servicio del Rey. Real sacerdocio al servicio del Rey. Para servirle al Rey, no para que nos creamos como alguien por ahí. Al servicio, somos servidores del Señor, para cuando Él nos diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces pueblo de Dios mismo lo sacó de la oscuridad del pecado Oiga, hermanos amados, y lo hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncie las maravillas que Dios ha hecho. aleluya. Le habla a usted, hermana Abby. Me habla a mí el Señor. Amén. Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 10, 9 y 10. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey. Amén, Señor. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes, sí, Señor, ustedes han
ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Estábamos destinados a que el Señor nos iba a destruir. Antes no éramos pueblo de Dios, éramos enemigos de Dios. Hoy el pueblo de Dios vive como quiera vivir, porque han agarrado esa palabra que Dios tiene compasión de mí. Dios todavía tiene misericordia de mí. Un día se va a cansar el Señor. Así como se cansa la madre cuando el hijo le desobedece y le da nalgadas al hijo, porque cuando desobedece, así se va a cansar el Señor de tanto advertir a su pueblo. Y ese pueblo va a quedarse. ¿Qué dice en su versión, hermanos? ¿Qué dice en su versión, hermana Marta Julia?